Retomamos Málaga Examen, estamos haciendo balance de este 2018 que está a punto de finalizar y antes de irnos a publicidad le preguntaba a nuestros invitados cuál era la asignatura pendiente y la pregunta que hago ahora es ¿cuál es el proyecto estrella de este 2018? Comenzamos con Isabel. Se tendría que preguntar al equipo de gobierno, ¿no? Creo que ellos están dando por estrella el auditorio del puerto. No me parece un mal proyecto, nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo, queremos que ese espacio además sea para ese auditorio, que creo, y por lo que he visto el proyecto no lo conozco a fondo, pero es un espacio polivalente, con lo cual tendrá muchos usos y tendrá muchas posibilidades que de diferentes. Obviamente es un auditorio y es para la música. Veremos si es capaz, porque no sabemos si antes va a terminar la torre del puerto, las oficinas de Muelle Heredia o el auditorio. Obviamente es un proyecto caro, pero entendemos que en este caso sí estaría justificado el sentido de la inversión, porque es una necesidad que la ciudad tiene, hay demanda por parte de las bandas distintas de música y cada vez hay más, se están creando más orquestas y demás. Y creo que si queremos darle, la verdad, la calidad a la música que necesita, hace falta un auditorio en condiciones. Entonces, bueno, esperemos que sea una obra que si se lleva a cabo, se consiguen los fondos que obviamente todas las administraciones tienen que aportar, que se ajuste al presupuesto. Que eso es algo también muy extraño ya en nuestra geografía. Eso sí que es un unicornio. Extraño no, es lo más común. Yo no conozco una obra que se haya ajustado al presupuesto. Que se ajuste al presupuesto y que luego, bueno, pues que tenga una calidad y un mantenimiento asequible y llevadero, ¿no? Y que realmente sea viable, pues que se pueda mantener y que no tenga unos costes muy excesivos. Y en esta parte de la mesa, ¿qué opina? Pues yo coincido con Isabel lo del auditorio. Me parece que una gran apuesta por la cultura en esta ciudad. Yo creo que ya sería incluso ya hasta parte de la guinda que le falta a Málaga como consolidación, como ciudad de destino turístico-cultural. A ver si con el cambio de gobierno que se presume que en la Junta ya habría total sintonía entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, quizás decidirían poner en marcha el proyecto. Sí me parece un logro la consolidación de la marca Málaga como ciudad cultural, que creo yo que es algo indiscutible. Es decir, al número de museos y de calidad de los museos que se han abierto en Málaga se une el hecho de que la ciudad se haya convertido también en ciudad base de cruceros, con lo cual la afluencia turística de ese tipo de turismo es también mayor y creo que la consolidación, insisto, de la marca Málaga, si va por ese camino, como parece que vamos a un buen camino. Sonia. Hombre, a mí lo de los cruceros me encanta porque me encantaría poder ir a todos los cruceros que puedan parar por aquí. Pero yo creo que también... contigo, ¿no? Hombre, por supuesto. Os llevo a todos, ¿eh? Nos vamos todos de crucero. Nos vamos todo el programa. Oye, podríamos hacer un programa... Un programa de un crucero, eso estaría bien, tomamos nota. Eso, que tomen nota los jefes. Pero yo creo que también, y por no reiterarme en el tema del auditorio, que por supuesto es fundamental, a pesar de que lleve 10, 15 o 20 años estudiándose el tema, a mí me ha parecido muy interesante también el tema del Distrito 6, ¿no? De la adecuación de la antigua cárcel de Cruz de Milladero. Y yo creo que sigue siendo un impulso para todo el tema cultural en Málaga. Por la parte profesional que a mí me toca, pues evidentemente también me resulta muy interesante. Y si de verdad se arranca, y como mencionaba Isabel, vienen los fondos, y ya nos decía Carlos Conde aquí en esta misma mesa, que si no, pues tenían previsto la manera de hacerlo, creo que también... En los presupuestos no. En los presupuestos de... Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda de momento, pero sin duda yo creo que es un proyecto que también pues juega en esa partida de descentralizar todo el tema cultural y abrir toda esa zona donde se pueden realizar un montón de actividades como se están viendo en otras capitales, que siempre es lo que echamos de menos, ¿no? Que dicen, voy a Madrid y tengo una oferta cultural muy amplia, muy diversa, y aquí tenemos cada vez también más oferta cultural, pero no tan diversa, ¿no? Y yo creo que el Distrito 6 apunta un poco por esas líneas. Enrique, ¿cuál crees que es el proyecto de estrella? Yo voy a estar de nuevo en otra línea diferente a mis compañeros. Yo quiero ir un poco de la política del pelotazo. Yo no veo un proyecto estrella ahora mismo encima de la mesa que esté por encima de todo lo demás, de las necesidades. Yo creo que el mayor proyecto que puede tener una gestión de la administración es, voy a hacer referencia a lo que hablaba antes de los presupuestos, es realmente hacer un presupuesto adecuado y cumplirlo a final de año. Porque de alguna forma esa expectativa que te marca en el año anterior, pues al final la estás implementando y estás al final dándole al ciudadano lo que le estás diciendo que le quieres dar, ¿no? Cuando hablamos de los presupuestos, nunca cumplimos los presupuestos de las obras, y es cierto. Pero yo muchas veces me planteo, igual no es que
tenemos un sobrecoste añadido por situaciones que ocurren luego, sino porque hay una mala planificación de esa obra o de esos proyectos. Enrique. Y otras O una cosas. práctica habitual, Claro, las bajas que luego claro. se convierten en el exceso Perfectamente, de... pero- En modificados, en reformados. O titulares luego en prensa, con imputaciones en los juzgados y tal. Es Si que yo todos estoy- sabemos de lo que estamos hablando, si Enrique. lo El mundo de la estamos- construcción- Lo estamos viendo siempre, si eso está por descontado. Y además están en los juzgados. En el momento que están en los juzgados ya, automáticamente no hay nada que discutir. Pero no todas serán así, ¿no? No. Llévate el Prácticamente. Llévate el porcentaje. Prácticamente. Lo de la baja, Llévate el lo de la porcentaje baja que se quieras. convierte en un modificado, el 20% que se rebaja y luego se convierte en un modificado de esa obra es prácticamente habitual, pero hasta Esa es un la punto norma, que el prácticamente, interventor sí. ha tenido que decir que cuidadito cómo se hacen a veces Sí. esas cosas, porque es que Pues- ya, vamos... Pues fijaos, vamos. Mira, puede haber cuestiones, es verdad que puede haber cuestiones de que uno se plantea un presupuesto de una obra y luego aparece algo que realmente no era posible ver de primera vista y que realmente pues hay ¿Y que hacer cuántas un veces puede ocurrir eso? Muy Eso pocas. ocurre muchas y No, te lo me digo refiero. por experiencia y por Sí, conocimiento sí, de sí, primera mano. Eso porcentaje es de un bastante 15% normal. sería Ahora algo bien, razonable, pero... exactamente. En la obra Ahora, pública, pues... No digo, lo razonable sería un 15, que un margen de... Estamos- pero Sí. obras que duplican o que triplican su presupuesto Presupuesto. inicial. No vamos a discutir porque estamos en la misma sintonía. Claro. Estoy en la misma sintonía. Efectivamente, ¿por qué aparece un Entonces- modificado? Modificado aparece porque se ha modificado la obra. ¿Por qué se ha modificado la obra? Al margen de lo que decía Manolo, de alguien que ha puesto un apartado B ahí y ha habido un agujero negro. Perfectamente. Eso por descontado, eso lo habrá y si legalmente los podemos detectar, pues fantástico. Beneficio para el ciudadano. Pero el presupuesto, ¿por qué aparece un modificado? Aparece un modificado porque hay realmente una modificación de lo que dice la documentación a lo que hay dentro de la realidad. Pero es que en muchas ocasiones se sabe de antemano, Enrique, que ese es el Claro, problema. claro. Esto, que Sí, no lo estamos de vamos a acuerdo. poder meter, vamos a hacer un presupuesto por aquí, que luego Claro que ya sí. le meteremos O el problema modificado. Claro que sí. está en que Una no se baja maneja máxima, me dinero del llevo el bolsillo concurso y propio, luego Claro, sino que el sí. dinero del ciudadano. Porque Perfecto. yo, a mí me hacen un presupuesto de obra en mi casa y yo sé hasta dónde puedo pasarme del presupuesto claro. cuando no digo hasta aquí hemos llegado. Pero si el dinero no es mío, que es del ciudadano, pues digo, venga, para adelante, vamos, tiramos, claro. Estamos claro. completamente de acuerdo. Claro. Y por eso voy a llegar a esta conclusión. ¿Qué quiero que haga la Administración? Que haga unos presupuestos reales y que tenga en cuenta que lo que está presupuestando, ya sea una obra de barrio, un proyecto grande, un proyecto pequeño, el gran proyecto, el proyecto estrella, Enrique, que los reyes son los padres. Bueno, dice, a ver... ¿En qué horario A estamos? ver. No, Horario adulto, y la pero- realidad. Pero es que a lo mejor para Cambiemos eso... de asunto. No, pero a lo mejor lo que Efectivamente. tendríamos que plantearnos es que las obras no siempre se tienen por qué conceder a la baja. A lo mejor las obras, los criterios no tienen Claro, que ser perfectamente. primordialmente Porque muchas veces económicos. el de la llegando- baja ya está contando estamos con esa llegando- baja para el modificado. Bien, Efectivamente. entonces, Entonces ¿estáis de vamos a contar acuerdo? con criterios técnicos, de calidad y económicos. Y que cada apartado pues tenga su valor. Y evidentemente el criterio económico es importante porque los gestores públicos están ahí para intentar que las cosas salgan lo mejor posible al menor precio posible. Estamos de acuerdo. Pero no de manera que luego al final se incrementen los costes y salga lo servido por lo comido Fantástico. o mucho peor. Estamos de acuerdo. Pero entonces hay que no vamos a planificar conceder bien los todas las obras a las presupuestos bajas. y hay que vigilar que ese presupuesto no se exceda. Y ya no Enrique, solamente está de siendo obra. incapaz de decir un proyecto estrella de Málaga, ¿eh? Sí, de sí, la, absolutamente. de la El ciudad. No veo, es no que- veo ningún proyecto estrella. De en la todas formas, ciudad ten en este cuenta que el momento. presupuesto... Ninguno que se vaya a cumplir. Para ser ecuánime también. Con la ley de racionalización ya se ha convertido en un presupuesto que lo anuncias una vez y luego, pues al menos una IFS, inversiones financieramente sostenibles, que son los remanentes del presupuesto anterior, que lo anuncia hasta 2 veces. Con lo cual parece que siempre Pero, está ¿por haciendo qué hay un muchas cosas que remanente? no hace. ¿Por qué hay un remanente? En este mandato lo hemos visto. Se han Pero ¿por qué hay un anunciado remanente? hasta 3 veces Si el es lo que mismo estoy pi- proyecto. es lo que estoy pidiendo. todavía Y no con se- diferentes nombres. Y todavía Pero no sí. se ha Como el llevado a Distrito cabo. Como el 6, Distrito que era el 6. Jerry House de hace 6 Bueno, pues yo el años. proyecto estrella que le pido a la Administración es que gestione perfectamente, que no haya remanentes, que se adecuen los presupuestos a la realidad y que los presupuestos se cumplan. Y esa herramienta fantástica que tenemos, que son los presupuestos, no simplemente sean copiados de un año a otro y no se puedan cumplir. Eso Mira, para mí es el nosotros proyecto hemos sido estrella. ingenuos al plantear proyectos que realmente no tenemos la seguridad de que se vayan a cumplir. Pero lo tuyo ya es de una candidez. Permíteme, Enrique. Seguro, ¿no? de pensar Seguro, pero que, bueno, estamos en vamos, no Navidad. digo- exacto. Casi. Bueno, hay ciudades Se lo que pediremos, han lo mejorado veremos. bastante su gestión Casi y han Navidad, conseguido mayores ejecuciones. La verdad es que ha habido un cambio en algunas grandes ciudades que han mejorado bastante en cuanto a eso. No es que esté todo solucionado ni mucho Pues para mí menos. ese sería el proyecto Pero estrella. se El está auditorio, por supuesto. Me parece el Exactamente. gran proyecto estrella sería llegar con el metro al PTA. O sea, para mí sería el gran proyecto estrella porque vendríamos a solucionar lo que parece que hoy ha Sería salido una noticia. necesidad. Hoy o hace días ha salido noticia que un semáforo
ha solucionado parte de la entrada al Parque Tecnológico, el metro no Parte, solucionaría... porque los vecinos están... Claro, parte que a porque ellos le ha perjudicado. claro, lo que beneficia a uno perjudica a otro, seguro. Esto es la teoría de la manta corta. Si tiro para mí, destapo al otro, Pero seguro. una solución Pero definitiva. el PTA no perjudica a nadie. El PTA llevaría a los ciudadanos y los trabajadores hasta el PTA. O sea, el metro, sí. perdón. Hoy ya hemos hecho balance de este 2018, pero ¿qué esperan del 2019 que está a la vuelta de la esquina? Un año que va a estar marcado evidentemente por las citas electorales, sobre todo las municipales de mayo de 2019. ¿Qué esperan del próximo año? Isabel. Bueno, así como muy general, esperamos pues, bueno, que si hablamos a nivel municipal, que tengamos un año de entendimiento en el sentido de que hay unas elecciones, de que desde luego se respete bueno, pues el tono, las formas, creo que es importante. No sé, yo no soy experta en elecciones ni en campaña, solamente hemos hecho una y además era muy doméstica, por decirlo de alguna manera, y muy voluntariosa. Pero sí queremos que sea honesta con la ciudadanía, que se diga lo que realmente se cree que se puede hacer, lo que se quiere y hasta dónde se puede llegar, que no se le engañe, que se le hable con sinceridad y que, bueno, que pueda participar la mayor parte de personas que quieran, que ese es nuestro proyecto, por ejemplo, que sea lo más participativo. Pero sobre todo eso, ¿no? Y en cuanto a los resultados, bueno, pues que sea lo que mejor convenga, ¿no? Nosotros obviamente queremos tener unos resultados que nos permitan mantenernos en el ayuntamiento y si podemos cambiar el gobierno, creo que es hora de cambiar el gobierno. Creo que ya Málaga lleva demasiado tiempo con un gobierno que no vamos a negar que ha conseguido cosas y ha progresado en algunos aspectos, pero que consideramos que está bastante enquilosado en otros y que ha perdido de vista lo que es la ciudad como un espacio de habitantes, un espacio de ciudadanos y un espacio de encuentro, donde además entonces se fomenta una visión desde fuera de la ciudad que puede ser magnífica, pero que muchas veces no corresponde con la visión que tienen los propios ciudadanos en cuanto a su vida. Ojo, todos amamos Málaga, todos la queremos muchísimo, yo he vivido toda mi vida y no me voy a vivir a otro lado, con lo cual, gobierne quien gobierne, voy a seguir aquí. Pero eso no quita que tenga que tener un aspecto crítico de que en esta ciudad se ha perdido muchas conexiones sociales, muchas formas de relacionarse y se ha perdido mucha identidad también de la ciudad. Entonces, no podemos recuperar lo perdido, pero mantengamos lo que tengamos y mejoramos la vida de la gente. Eso es lo que espero para el 2019, que los malagueños y malagueñas pues vivan mejor. Buena expectativa. Yo me voy a mojar. A mí sí me gustaría que tuviésemos un gobierno municipal progresista en Málaga. Es decir, no un gobierno o bien conservador o neoliberal apoyado en Vox para gobernar. La verdad, no me gustaría ese panorama demasiado. Pues yo tampoco, pero progresista además, aprovecho que te tengo aquí, pero apegado al terreno. Es decir, que hiciera política de gestos, perdón, de hechos y no de gestos. Es decir, yo creo que la izquierda debe hacer una profunda autocrítica, es decir, para ver qué es lo que ha pasado, el tsunami de dónde ha venido, tan altísima abstención como ha habido en las últimas autonómicas, ese despegue de Vox, que yo no creo que haya 400.000 ultraderechistas en Andalucía, sino gente desencantada que a lo mejor vosotros, Podemos, capitalizasteis inicialmente y lo habéis perdido por el camino, quizás decepcionando a mucha gente también, y habría que estudiar y ver qué clase de izquierda es la que la gente quiere ahora en el 2019, no la que valía a lo mejor en los años 80. Y yo creo que a lo mejor ese discurso, sí, sé que no es una propuesta fácil, ni es una propuesta... No, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros trabajamos en ese sentido, claro. Intentamos, a lo mejor nos podemos equivocar, pero desde luego queremos quizá a lo mejor la crisis de credibilidad es la 10ª crisis de credibilidad de la izquierda, ya está bien. No podemos fallar más a la gente. Hay que hacer las cosas de otra manera y sobre todo con un método democrático, radicalmente democrático y con una ética también importante. Pero quizá, y te lo digo incluso yo siendo de izquierda, es decir, me duele especialmente los resultados y al final las conclusiones que se sacan al respecto. Yo creo que quizás sea pecado de excesiva soberbia decir a la gente qué es lo que necesita o qué es lo que tiene que hacer en lugar de decir, la gente que se siente progresista y de izquierda, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué necesitáis en este momento? Y vamos a luchar por ello. Y se pueden hacer otras cosas. Claro, por eso nosotros hacemos un programa participativo, claro, abierto nadie puede ir iluminado por la vida sabiendo impartir clases de moral o de ética, etcétera, es decir, escuchar a la gente realmente qué es lo que necesita. Su turno, Sonia. Bueno, pues yo no sé si el próximo gobierno municipal va a ser de un color o de otro.
pero lo que sí me gustaría es que, en cualquier caso, y no lo digo solo por el tema municipal, sino también por el autonómico y el nacional, pero también lo hemos visto mucho en el municipal, a mí me gustaría que hubiera ese entendimiento y que lo hubiera de otra manera. Porque, y tú lo has mencionado antes, yo creo que sí hay otras maneras de hacer política, otros modos, y yo creo que este año hemos visto, tanto en los plenos del ayuntamiento como, por supuesto, en plenos parlamentarios y demás, unos modos que yo creo que no deben ser los adecuados. Yo creo que vosotros, los representantes de nosotros, o sea, independientemente de a quién votemos, todos los concejales sois nuestros representantes, y yo creo que todos vosotros debéis suponer un ejemplo para la ciudadanía de cómo se deben entender las personas para conseguir una ciudad mejor. Y eso no siempre se ha visto, desgraciadamente, en esos plenos donde se han visto malas palabras, malos modos, y yo creo que esas cosas hay que quitarlas de medio. Yo entiendo que en el fragor de la discusión muchas veces pues se calientan los ánimos, pero yo espero que hayamos aprendido esa lección, porque eso lo único que hace también es calentar en las calles y que luego se produzcan cosas como los que se han producido en las elecciones de Andalucía, que hemos visto un voto de castigo en el que muchos de esos votantes, que por supuesto no son ultraderechistas, lo que hacen es votar por fastidiar al otro, por castigar, exactamente, por castigar a ese, porque no me gusta cómo se está comportando. Yo no creo que tenga tanto que ver con lo que estáis haciendo, sino cómo se está, y cuando digo lo me refiero a todos, en cómo se están haciendo las cosas. También hay una espita que salta ahí con el tema catalán, que ha pasado también sí, sin duda, muy son grave a la muchos izquierda, factores. y tiene que pasar todavía más, porque como no haya un cambio de rumbo en la izquierda, es decir, yo creo que la... También que... en todo el país, vamos a ver. Bueno, sí, pero estamos hablando estamos disparando para arriba, estamos mirando para arriba. Y nadie lo va a resolver. Pero yo creo ahora mismo no está nadie por resolverlo. Pero quizás decir, la izquierda tendría que mirarse esa idea de España que tiene, que quizás no es la actual. Es decir, esa idea de España que identifica con la España rancia, quizás una del España franquismo. federal, que prácticamente la de la autonomía un poquito mejor desarrollada, más simétrica y tal, creo que se acerca a una España federal, Sí, por ejemplo, un Estado federal, claro, como es Alemania o como otros países que son referentes también. Pero con solidaridad, igualdad de ciudadanos, Claro, igualdad de derechos, pero de es que- libertades, pero eso no es lo que está diciendo Podemos a nivel nacional. Bueno, o no es lo que está diciendo, con no, el derecho a ver. de autodeterminación, está diciendo el derecho Yo a puedo optar tener mi por su modelo, destino, yo puedo etcétera. tener mi modelo, pero tampoco yo puedo imponer mi modelo. Claro que no, Mi es decir- modelo es federal. Ahora bien, ¿creo en el derecho a decidir de los distintos pueblos? Pues oye, si en Quebec, yo estuve viviendo allí en Canadá justo cuando hubo un referéndum, se han hecho hasta 2 referéndums y es posible que se haga otro más, pero cada vez que se hace un referéndum están más cohesionados y más Sí, unidos. pero con la diferencia ¿Por aquí qué que tenemos no se aquí, puede hacer? Isabel, con la diferencia que tenemos aquí, que precisamente los que se quieren divorciar del resto de España son los más ricos, para pagar menos al resto de España. Y es la izquierda la que está siendo cómplice puede a ser, esa, es a una esa parte, ofensiva pero es claramente reducirlo. Vamos a volver al tema insolidaria. local. Es reducirlo. Lo cual me parece lógico. Yo creo que... Y escuchamos a Enrique Vega, que todavía Sí, no hemos queda escuchado lo que Enrique. espera para este 2019. que está a Escucho punto muy de terminar. atentamente todo lo que tenga que ver con la política en este momento y desde nivel nacional, en cascada hacia abajo, porque yo creo que todo será importante. Efectivamente, 400.000 votos tiene Vox. Yo me resisto a encorsetar al votante de Vox en un solo parámetro. No, es que no es posible, no lo es. Tiene que haber absolutamente de todo. Pero ojo, hay un parámetro que marca también una línea política de partido, no del votante, sino del partido. pero eso el no lo olvidemos. sistema, Que pero aunque la todos realidad- hayan votado no piensen como Claro. piensa en su dirección, ese partido tiene unas políticas que en algunos casos son xenófogas, en algunos casos Bueno, son no, en todos los casos antifeministas. son xenófogas. Bueno, yo tampoco quiero que- yo pero el problema es particularmente- dogmática, pero sí Claro, que pero el son problema está políticas muy peligrosas. En que muchos de esos votantes, habrá muchos Sí. votantes que crean en esas políticas, pero muchos han No, que votado han por el votado desde la desarrollo, víscera, en no eso han porque estamos son de los acuerdo. que no no han votado están. en eso desde estamos de acuerdo. la Exactamente. neurona, Bueno, pero- han votado desde la víscera, con Sí, lo cual es decir, exacto. cuanto más excluido haya del sistema, y el número ha ido aumentando en esta última crisis exponencialmente, claro. cuanto más excluido haya, La rabia, el menos rencor. van a votar al sistema que los ha excluido, con lo cual votan Bueno, a no, partido Pero- no, pero antisistema. vamos a ver, yo pero después yo- que termine él, quiero Vamos a escuchar apuntar a una cosa Enrique. de ahí. Sí, Vamos me gustaría con la invitada desarrollarlo. y luego al termómetro. La realidad es que cuando irrumpió Podemos, con mucha fuerza, desde un movimiento ciudadano que al final no fue tal, real, sino que irrumpió un partido, Bueno, sí, a el nadie- 15M sí fue un movimiento ciudadano. sí, pero que realmente no fue ese movimiento ciudadano, desembocó en un partido. Esa es la Partido es realidad. una cosa y el movimiento ciudadano Esa, otra. esa fue la realidad, ¿de acuerdo? En aquel momento fue un movimiento ciudadano y después irrumpió en un partido. Eso fue una realidad. Y además, en aquel momento supo captar la atención de ciudadanos que no estaban conformes con lo que había. Y en aquel momento estábamos criticando el bipartidismo en España. Es que el bipartidismo hay que romperlo y tal. Y hoy lo tenemos roto completamente. Hoy ahora mismo hay 5 partidos
que tienen fuerza Del suficiente. bipartidismo hemos pasado al bibloquismo, porque hay dos bloques. Bien, Porque ya los partidos te decían, Bueno, habla de dos bloques. Eso probablemente- también es muy discutible, ¿eh? Porque hay un bloque, claro, a la derecha, pero el bloque de la izquierda yo no lo veo tan cohesionado. No, bueno, pero no creo Pues yo sobre que todo si vaya a uno que haber de quiera cara a hacer votaciones, políticas. de cara a hacer política. Bueno, ¿Ves? Dejadme que me desarrolle. Dejadme Que nos tenemos que ir al que me termómetro. desarrolle. Con brevedad, por favor. Voy a intentarlo, me he dejado poco tiempo. Y la realidad es que en el panorama político ahora mismo hay 5 fuerzas con mucha fuerza, valga la redundancia. Muchísima fuerza. 400.000 votos, y estamos hablando de la fuerza menor que hay ahora mismo en Andalucía, son muchísimos votos. Para que alguien se haga una idea, el campo del Málaga alberga 30.000 personas, pues imaginaros 12 veces el campo del Málaga, ¿de acuerdo? Porque alguien pueda sacar algún tipo de conclusión. En Andalucía, muchísimos votos en Andalucía. Eso es una realidad, igual que fue una realidad Podemos en su momento. Como en aquel momento no se pudo hablar de un partido antidemocrático, ha habido que verlo durante todo este tiempo para definir a Podemos. Con Vox tendremos que hacer exactamente lo mismo. Esperar a que se definan. Porque es verdad que hemos visto a Abascal en una foto besando la tumba de Franco cuando era mentira. Era un montaje en una fotografía. Entonces, realmente, ahora mismo no tenemos realmente información. Yo no me defino con ningún partido político, pero yo quiero verlo a todos. A mí me gustaría ver a todos los partidos políticos y en el tablero democrático. Porque cualquier partido que se salga del tablero democrático se tendrá que salir del juego. No hay otra opción. De todas formas, te digo también, Enrique, que son Perdón, 400.000. y termino. Exactamente, es que nos tenemos que ir al termómetro. Bien, y ahí, con ese panorama, eso yo ya lo veo extrapolable, con esas pequeñas connotaciones que tienen los propios números unos de cada partido en cada localidad, que definirán los votos más a un lado o al otro, el hecho de ese carácter presidencialista que pueden tener los partidos dentro de cada localidad, pero la realidad es que ese panorama lo vamos a ver mucho en las elecciones municipales en la siguiente mayo. Y eso va a definir la política futura de nuestro país. Isabel, medio minuto, que nos tenemos que ir. Sí, bueno, era un poco por esa idea de que sí, que la derecha, la extrema derecha, perdón, fomenta de igual una sociedad individualista en la que te deja solo, no te protege, te abandona y entonces genera pues mucha frustración, mucha rabia y mucho odio. Y se nutre de eso la extrema derecha. A diferencia, creo que El lo que... populismo, sea de izquierda o de derecha. Bueno, si hablamos del fenómeno Podemos, que tiene sus cosas, Sí, las emociones que ahí- provocó fueron totalmente las contrarias. La alegría de poder hacer, luego si viene la decepción, obviamente, pero la alegría de poder hacer en común. El entender que nuestro enemigo no es el que está aquí al lado, hombro con hombro arrimándose, sino los poderosos, los que están arriba, el La poder casta, financiero. lo que se compran el los discurso chalés. emocionalmente Claro, era muy claro, diferente ¿sabes? y mucho más positivo en cuanto a las emociones que lo que genera este discurso de extrema derecha. Hombre, yo creo que hablar de cooperación y de que somos más fuertes y nos sentimos se más está protegidos hablando si de- cooperamos, creo que es un sentimiento bastante más positivo que el decir, no, sálvese quien pueda, nos pegamos de hostia aquí con el más débil que tenemos al lado, sea el inmigrante o sea la mujer, y tiramos para adelante con eso. Creo que hay matices en ese sentido. Ahora sí, nos vamos al termómetro. Abrimos el termómetro, ya saben, ese espacio en Málaga Examen donde nuestros tertulianos pueden preguntarle lo que quieran a nuestra invitada, en este caso a Isabel Torralbo. El turno lo tiene Manuel Huertas, adelante. Gracias, Manu. De cara a las municipales, visto el resultado de la autonómica en la que Adelante Andalucía no ha superado los resultados por separado de Izquierda Unida y de Podemos, ¿qué expectativas tenéis vosotros? ¿Con qué datos contáis en principio? Bueno, datos no, no tenemos datos, ¿para qué te voy a...? ¿No manejáis a engañar? encuestas internas? De momento no. Nosotros trabajamos por la confluencia, pero lo que entendemos a diferencia de lo que ha sido una coalición, porque para nosotros el problema de que Adelante Andalucía en parte ha dejado de ilusionar, no solamente eso, supongo que hay más cosas, es que ha recurrido a una forma demasiado tradicional, no de la coalición jurídica, digamos, sino de la coalición que se monta desde arriba de los partidos. Y eso deja descolgado el discurso de la participación, el discurso de la democracia interna y el discurso de una nueva forma de política. Nosotros queremos mantener lo que fue en nuestro origen como candidatura ciudadana de municipalista, volver a ese modelo de unas primarias abiertas, el modelo de bueno, pues todas las limitaciones de mandato, limitaciones salariales, o sea, un cierto código ético muy, muy estricto y una metodología con la cual
construcción de esa candidatura, pues teniendo en cuenta que los partidos no van a ser las que la van a dirigir, sino van a ser las personas que formen parte de ella. ¿Y con qué nombre, por último? No tenemos apego al nombre. Así como te digo, que hemos puesto dos cosas muy claras. Ni tenemos apego al nombre, no podemos llamar como se entienda mejor. ¿Incluirán la palabra Podemos? No tenemos problema en ese sentido. Ese no es. El problema no es. Y tampoco tenemos apego a la forma jurídica, ahora sí a la forma de organización interna. O sea, si usamos la forma jurídica de coalición, que pudiera ser, y algunas candidaturas nacieron, pero no vamos a funcionar como una coalición al uso. Vamos a funcionar de una manera horizontal y con asamblea decisoria, no todo el tiempo, cada cierto tiempo. Turno ahora para Sonia Blanco. Bueno, ya sé que antes de las elecciones nunca os gusta responder a este tipo de preguntas, pero a mí me gustaría saber si sumarais junto con el Partido Socialista, si vuestra formación sumara junto al Partido Socialista para un gobierno alternativo, un gobierno progresista, si pudierais llegar a un acuerdo de gobierno de... Hombre, nosotros haremos todo lo posible por cambiar el gobierno. Ya en este mandato, nosotros incluso, bueno, al principio hubo ciertas dudas de qué iba a hacer Ciudadanos, enseguida se aclararon, pero nuestra asamblea decidió que íbamos a apoyar que la candidata del PSOE fuera alcaldesa. E incluso sabiendo que no, esa decisión la mantuvimos. Y así como otros grupos se votaron a sí mismos, nosotros votamos a la candidata del PSOE porque era lo que la asamblea nuestra había decidido. Teníamos que dar el ejemplo de que habíamos comprometido que íbamos a cambiar el gobierno del PP y que queríamos un gobierno progresista. Esa era la solución que podíamos haber encontrado si Ciudadanos hubiese apoyado. Nosotros la mantuvimos, aun sabiendo que en ese momento no estaba. ¿Pero un gobierno de apoyo al PSOE si las cifras fueran habituales o un gobierno de coalición con ellos? Lo de entrar en un gobierno sería ya una cuestión bastante más complicada. Y números, también supongo, ¿no? Claro, dependería del resultado, dependería de cómo se compone el resultado y en ese sentido, porque obviamente también hemos visto que experiencias anteriores el PSOE es capaz de comerse cualquier aliado de gobierno y expulsarlo o regurgitarlo cuando ya no lo necesita. Y la última pregunta la hace Enrique Vega, adelante. Como candidata a las municipales, ¿cuál sería tu proyecto estrella dentro del programa? Es que no soy muy de los proyectos de estrella, lo he dicho antes. Como yo antes. Y es cierto, yo creo cambiar... ¿Cuál sería tu prioridad? A ver, hay cosas en este modelo de ciudad que a todo el mundo gusta, las mantendríamos, pero hasta el cierto punto de que permitan que en esta ciudad se pueda vivir bien y se pueda compaginar ese modelo de ciudad turística y cultural y tal con una calidad de vida de los ciudadanos. No olvidamos nunca de que la renta y los recursos que entren por cualquier actividad económica que fomente la institución tiene que tener un reparto social, tiene que llegar bueno, pues a la sociedad en conjunto lo más que podamos y no condicionar a que creen pues, otros focos de poder y que queden desmembrados por mucha población que no se beneficia y que solamente funciona como mano de obra barata. Ese tipo de cuestiones hay que alterarlo. Yo creo que hay que construir más ciudad ahora mismo. El tema de la movilidad sí nos preocupa mucho. El tema medioambiental también. Málaga, por suerte, no tiene grandes problemas en cuanto a la industria, pero tiene otros problemas. La movilidad precisamente es la que crea un problema ambiental grave de partículas y de contaminación en ese sentido. Necesitamos más zonas verdes, necesitamos mejorar la calidad de vida en ese. Entonces, entre eso y pues políticas sociales que puedan mejorar desde el ayuntamiento, políticas que tienen que ver contra pues, con la igualdad y con la mujer, educar para que el respeto a la mujer y luchar contra la violencia de género, que también es algo transversal para nosotros, el feminismo es transversal, el medio ambiente y la democracia, y democratizar todo lo que podamos en la institución donde estemos, que en eso creo que además incluso en este mandato, por suerte, gracias a la que ha habido nuevas leyes, hemos podido incidir un poquito y hemos mejorado algo. Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, pero antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Isabel Torralbo, Manuel Huerta, Sonia Blanco y también a Enrique Vega. Y nosotros nos vemos el año que viene, así que de parte de todo el equipo que hace Málaga Examen, feliz Navidad. Nos vemos el año que viene. Buenas noches.